Buenos días, ¿quién les habla? La licenciada Ruth Cervantes. Los invita a escuchar una nueva clase de anatomía. El tema es huesos de la cara. El objetivo es identificar la ubicación y estructura de los huesos de la cara para comprender cómo se relacionan y protegen los órganos de los sentidos. Vamos a continuar con el resto de huesos. Hoy trataremos sobre el hueso cigomático o malar. Este hueso está situado en la parte superior lateral de la cara, lateralmente al maxilar superior. Presenta 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Este hueso forma parte de los pómulos. Por esa razón en algunos libros lo van a encontrar como malar o pómulos. Presenta una cara lateral o cutánea, una medial, una anterior y una posterior. La cara lateral o cutánea presenta el agujero cigomático facial para el conducto cigomático temporal, en donde se insertan los músculos cigomáticos. Tenemos la cara medial, que presenta 2 segmentos, una anterior y una posterior. El medial anterior, también llamado articular, se une al vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar. El medial posterior o temporal está en relación con la fosa temporal, superiormente con la fosa intratemporal, inferiormente. Bordes. Este hueso cigomático o malar presenta 4 bordes, que son anterosuperior, posterosuperior, anteroinferior y posteroinferior. El borde anterosuperior, también llamado borde orbitario, forma la parte infraorbitaria y lateral del reborde orbitario. El borde posterosuperior o temporal da inserción en la fascia del músculo temporal. El borde anteroinferior o maxilar coincide con el borde anterior del vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar superior. El borde posteroinferior da inserción al músculo macetero. Este mismo hueso presenta 4 ángulos. Estos ángulos son superior, inferior, anterior y posterior. El borde superior es dentado y se articula con la apófisis del hueso frontal. El inferior y el anterior no prestan articulación con otros huesos. El borde posterior se articula con el extremo anterior de la apófisis cigomática del hueso temporal. Los ángulos que tiene este hueso son un ángulo inferior y anterior, uno superior y uno posterior. El ángulo superior es dentado y se articula con la apófisis del hueso frontal. El posterior se articula con el extremo anterior de la apófisis cigomática del hueso temporal. En el gráfico observamos el hueso malar o pómulo o hueso cigomático. Este presenta, ahí podemos observar el orificio cigomático facial. Vemos las dentaduras para unirse con el hueso temporal y observamos la cara orbitaria que forma el arco orbitario. Vemos el orificio cigomático temporal que sirve para articularse con la apófisis cigomática del temporal y vemos una cara temporal que se articula con el mismo hueso y un proceso temporal que también sirve para articularse con el temporal. Hueso maxilar superior. El hueso maxilar superior forma parte del esqueleto de la cara. Este hueso par
se descompone en dos unidades no simétricas, que se extienden de una parte y de la otra de la línea media de la cara. Los dos huesos maxilares forman la parte inferior de la órbita ósea, la cara lateral de las fosas nasales, la arcada dentaria superior y el paladar duro. En el gráfico observamos el hueso y vemos cómo este hueso permite que ahí se implanten las piezas dentarias. Tiene un agujero o seno maxilar, tiene una cresta etmoidal que sirve para articular con el hueso etmoides, una espina nasal que se articula con los huesos nasales propios de la nariz, una cresta nasal para articularse con los huesos del mismo nombre, una cresta lagrimal para articularse con el hueso lagrimal, un agujero infraorbitario que sirve, por ahí pasa una arteria orbitaria, y unos agujeros alveolares. El maxilar superior presenta dos caras, una externa y otra interna. Presenta 4 bordes: anterior, posterior, superior e inferior. Y presenta 4 ángulos: el ángulo antero-superior, antero-inferior, postero-superior y postero-inferior. En la cara externa del maxilar superior encontramos una fosita llamada fosita mirtiforme, una eminencia canina para que ahí se aloje el diente canino, una apófisis piramidal que presenta una base, una vértice y también una cara superior, anterior, posterior, inferior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Cada una de estas estructuras permite el paso o la articulación con otros huesos. Bien. La cara interna presenta una apófisis palatina que se articula con el hueso palatino, un conducto palatino anterior, unas rugosidades para el palatino, para la unión con el palatino, unos orificios del seno maxilar, un canal nasal, una apófisis ascendente del maxilar inferior. En el borde anterior encontramos la semiespina nasal anterior, una escotadura nasal, un borde anterior de la apófisis ascendente del maxilar. En el borde posterior encontramos la tuberosidad del maxilar y forma el conducto palatino posterior. El borde superior se articula con el unguis o lagrimal, con el etmoides y con el palatino. El borde inferior, también llamado borde alveolar, presenta los alveolos dentarios. Ángulos. Presenta un ángulo antero-superior en el cual identificamos una apófisis ascendente con una base, una vértice, una cara externa, una cara interna, un borde anterior y un borde posterior. Además encontramos el ángulo antero-inferior, ángulo postero-superior y postero-inferior. La importancia de este hueso es que en él se alojan las piezas dentarias de la parte superior. Maxilar inferior o mandíbula. Está situado en la parte inferior y anterior de la cara. Este hueso impar simétrico central tiene una forma de herradura. Presenta una parte media que es el cuerpo del maxilar inferior y dos partes laterales que son las ramas ascendentes. En él se distinguen dos caras y dos bordes. La cara externa se localiza la sínfisis mandibular. Por debajo se encuentra la protuberancia mentoniana. Lateralmente hacia atrás se halla el foramen mentoniano, hasta donde llegan los nervios y vasos mentonianos. Entre el arco alveolar y la base que emerge de la línea oblicua se inserta el músculo depresor del labio inferior
y el ángulo de la boca. Por debajo del arco alveolar se localiza la eminencia alveolar. En la gráfica observamos el cuerpo del maxilar inferior y las ramas ascendentes del mismo. Bien. Luego observamos que presenta una cara lateral, una cara medial, y por detrás se encuentra el foramen mandibular, por donde pasan los nervios y vasos alveolares inferiores, y presta inserción al músculo pterigoideo medial. Presenta un borde anterior, uno posterior, uno superior y uno inferior. En el borde anterior es oblicuo y en él se insertan músculos. En el borde posterior es liso, redondeado y corresponde a la glándula parótida. En el borde superior presenta de delante hacia atrás tres accidentes importantes: la apófisis coronoides, la escotadura mandibular y la apófisis condilar. En el borde inferior, de forma continua, sin línea de demarcación, se encuentra el ángulo de la mandíbula, también llamado gonión. Luego tenemos el hueso nasal. Este presenta una cara anterior, una cara posterior, cuatro bordes, uno superior, uno inferior, uno interno y otro externo. En la cara anterior se inserta el músculo piramidal. En la cara posterior forma parte de las fosas nasales. El borde superior es el más grueso y se articula con el frontal. El borde inferior es más delgado y presenta una escotadura nasolobular. El borde interno se articula con el hueso nasal del otro lado. El borde externo se articula con la apófisis ascendente del maxilar superior. Este hueso forma parte del tabique nasal. Unguis, también llamado lagrimal. Este hueso presenta dos caras, una externa y una interna, y cuatro bordes: superior, inferior, posterior y anterior. El borde superior se articula con el hueso frontal, el posterior con el hueso plano del etmoide, el anterior con la apófisis ascendente del maxilar superior, y el borde inferior completa la parte del conducto nasal. La cara externa presenta la cresta del unguis, la apófisis lagrimal, la superficie plana del unguis. La cara interna forma parte de las fosas nasales y presenta las celdillas del etmoide, es decir, que con este hueso se articula la parte cribosa del etmoide.